La nave insignia del Consejo Galáctico, Esperanza Eterna, flotaba en silencio sobre el planeta azul que los habitantes locales llamaban Tierra. El comandante Sirex observaba a través del cristal panorámico, sus 4 ojos parpadeando con preocupación mientras estudiaba los datos que llegaban desde la superficie. Habían estado monitoreando a esta especie durante siglos, y lo que veían ahora les helaba la sangre. ¿Es esto correcto?, preguntó Sirex, sus tentáculos temblando ligeramente mientras pasaba la información a su segundo al mando. Han abandonado completamente los acuerdos de paz. La consejera Lumi, una criatura de luz y vapor, brilló con un tono más opaco a confirmar la noticia. Sí, comandante. En solo 30 ciclos solares, los humanos han pasado de celebrar un tratado de paz global a prepararse para lo que ellos llaman la guerra definitiva. Nuestros sensores detectan movimientos de tropas en todos los continentes. El silencio que siguió fue más pesado que un agujero negro. Todos en el puente de mando sabían lo que esto significaba. En 2 milenios de existencia, el Consejo Galáctico había visto patrones similares en docenas de civilizaciones. Ninguna había sobrevivido. ¿Qué hay de diferente en ellos?, murmuró Sirex, más para sí mismo que para su tripulación. Los humanos siempre fueron impredecibles. Un técnico comunicador, un ser cristalino de Próxima Centauri, se acercó con información adicional. Comandante, hemos interceptado transmisiones. Parece que un grupo pequeño pero influyente de humanos se opone a este conflicto. Los llaman Guardianes de la Paz. Operan desde las sombras, intentando desactivar el mecanismo de guerra. Las antenas de Sirex se irguieron con interés. ¿Cuántos son? Menos del 1% de su población total. Pero están bien organizados. En ese momento, las alarmas resonaron por toda la nave. Las pantallas mostraron múltiples lanzamientos de misiles desde la superficie terrestre. No apuntaban al espacio, se dirigían a otros territorios humanos. «Ha comenzado», susurró Lumi, su aura emitiendo destellos de dolor y pesar. El protocolo del Consejo Galáctico era claro: no interferencia. Observar, documentar y, cuando la civilización se autodestruyera, archivar su historia como otra advertencia para las generaciones futuras. Así había sido durante miles de años con cientos de especies, pero algo dentro de Sirex se rebeló contra este destino para los humanos. Habían viajado desde el otro lado de la galaxia para estudiar a esta especie porque eran diferentes. A pesar de su agresividad inherente, los humanos habían demostrado una capacidad única para la empatía, el arte, la música y la redención. «Preparen la sala de consejo», ordenó Sirex inesperadamente. «Voy a proponer una intervención». Los oficiales intercambiaron miradas de asombro. En toda la historia documentada, el Consejo jamás había intervenido en el destino de una civilización en desarrollo. «Comandante», advirtió Lumi, «eso viola el primer principio. Las consecuencias serían...» «Conozco las consecuencias», interrumpió Sirex. «Pero también conozco el potencial que perderemos si los humanos se destruyen. He estudiado su historia. Siempre, al borde del abismo, encuentran la manera de sorprendernos». Mientras la nave aceleraba hacia la estación de consejo, oculta tras el satélite natural terrestre, Sirex revisaba los archivos de la historia humana. Guerras constantes, sí, pero también momentos de extraordinaria bondad y cooperación. Descubrimientos que ninguna otra especie había logrado en su etapa de desarrollo. Una tenacidad que rayaba en lo imposible. En la Tierra, el caos se extendía. Carlos, líder de los Guardianes de la Paz, observaba desde un búnker subterráneo cómo sus esfuerzos de años se desmoronaban ante la sed de poder de unos pocos. Su red global de pacifistas perdía miembros cada hora, mientras gobiernos paranoicos los declaraban traidores. «No podemos rendirnos», decía a su equipo reducido. «Si esta guerra comienza, no habrá vuelta atrás». Lo que Carlos no sabía era que, a 384.400 kilómetros sobre su cabeza, una civilización avanzada debatía el destino de la humanidad. El Consejo Galáctico, dividido por primera vez en milenios, enfrentaba la decisión más difícil de su existencia. «Los humanos representan un peligro si sobreviven», argumentaba el consejero Brax. «Si evolucionan con su agresividad intacta y logran viajes interespaciales, ¿quién garantiza la seguridad de la galaxia?». Sirex se mantuvo firme. «También representan una esperanza. Ninguna especie ha demostrado tal capacidad para cambiar, para reinventarse». Mientras el debate se intensificaba, un mensaje de emergencia interrumpió la sesión.
Los sensores detectaban algo nunca antes visto. Los misiles nucleares lanzados desde todos los rincones de la Tierra habían cambiado su trayectoria. No se dirigían a ciudades o bases militares, se dirigían hacia el espacio, hacia la Luna, hacia ellos. De alguna manera, los humanos habían detectado su presencia. El caos estalló en la sala de consejo. Las alarmas resonaban mientras los hologramas mostraban la trayectoria de los misiles terrestres, confirmando lo imposible. Los humanos no solo habían detectado su presencia, sino que habían coordinado un ataque conjunto. ¡Imposible!, exclamó el consejero Brax, sus escamas cambiando del azul profundo al rojo alarma. Su tecnología no debería ser capaz de detectarnos a través de nuestros escudos de ocultamiento. Sirex corrió hacia el centro de mando, su mente procesando posibilidades. En 300 años estudiando los humanos, nunca había mostrado indicios de poseer tecnología de detección tan avanzada. Algo no cuadraba. Tiempo estimado de impacto: 4 minutos, anunció el sistema automatizado con voz serena, contrastando con el pánico creciente. Activen los escudos defensivos, ordenó Sirex, y preparen evacuación por si fuera necesario. La consejera Lumi flotó rápidamente hacia la terminal de comunicaciones. Comandante, estamos recibiendo una transmisión desde la Tierra, dirigida específicamente a nosotros. El silencio cayó sobre la sala mientras una imagen parpadeante se materializaba en el centro. Era un humano, un hombre de edad avanzada con ojos cansados pero determinados. Carlos, el líder de los Guardianes de la Paz. Sabemos que están ahí, comenzó, hablando directamente a la cámara, y sabemos que han estado observándonos durante generaciones. No somos enemigos. Esos misiles son nuestra única oportunidad de comunicarnos con ustedes. Sirex y los consejeros intercambiaron miradas de asombro. La pantalla de seguimiento confirmaba que los misiles no contenían ojivas nucleares como inicialmente pensaron, sino algo diferente: transmisores masivos. Desde hace décadas, algunos de nosotros detectamos anomalías en la órbita lunar, continuó Carlos. Patrones que no correspondían con fenómenos naturales. Intentamos contactarlos, pero nunca respondieron. Ahora, con la humanidad al borde de la autodestrucción, no nos queda tiempo para protocolos. En el búnker subterráneo, Carlos mantenía la comunicación mientras su equipo trabajaba frenéticamente. Elena, brillante física que había dedicado su vida a buscar señales de vida extraterrestre, monitoreaba los misiles. Están escuchando, confirmó, señalando los patrones en su pantalla. Los misiles están siendo escaneados. La red de los Guardianes de la Paz se extendía más allá de lo que el Consejo Galáctico había estimado. No era solo el 1% de la población. Era una organización encubierta con miembros en cada país, muchos en posiciones de poder, trabajando en secreto durante generaciones. En la estación lunar, Sirex tomó una decisión sin precedentes. Abran un canal directo, ordenó, ignorando las protestas de algunos consejeros. Quiero hablar con este humano. La conexión se estableció, provocando jadeos de asombro en el búnker terrestre cuando la imagen alienígena apareció en sus pantallas. Mi nombre es Comandante Sirex, del Consejo Galáctico, comenzó. Han violado numerosos protocolos intergalácticos con esta acción. Carlos mantuvo la compostura a pesar de estar frente a la primera confirmación de vida extraterrestre en la historia documentada de la humanidad. Y ustedes han violado su propio protocolo al ocultarse y observarnos sin consentimiento, respondió con calma. Pero este no es momento para acusaciones. Necesitamos su ayuda. Mientras esta histórica conversación se desarrollaba, en la superficie terrestre la situación empeoraba. Los gobiernos, alarmados por el lanzamiento no autorizado de misiles hacia la Luna, interpretaban la situación como un ataque coordinado de sus enemigos. Las comunicaciones entre naciones se cortaban una tras otra. Tenemos menos de 24 horas antes de que comience un conflicto global irreversible, explicó Carlos. Nuestros líderes están ciegos de miedo y ambición. Han convencido a las poblaciones de que la guerra es inevitable. Sirex escuchaba con atención, mientras los analistas del Consejo verificaban la información. Todo indicaba que Carlos decía la verdad. No pedimos una intervención directa, continuó el líder humano. Sabemos que tienen reglas sobre interferir en civilizaciones en desarrollo. Solo pedimos información. Conocimiento que podamos usar para convencer a nuestros líderes de que hay un camino mejor. La petición era simple pero profundamente problemática para el Consejo.
Nunca en su historia habían compartido conocimiento con una especie preespacial, y mucho menos con una tan volátil como los humanos. Necesito deliberar con el Consejo, respondió finalmente Sirex. Mientras tanto, en una base militar secreta en las montañas, el general Rodríguez observaba con creciente paranoia las señales provenientes del búnker de Carlos. Sus agentes habían infiltrado los Guardianes de la Paz meses atrás, pero nunca imaginó que la organización pacifista tuviera capacidad para lanzar misiles. Localicen ese búnker y preparen un ataque inmediato, ordenó a su equipo. Sea lo que sea que estén comunicando hacia la Luna, debe ser neutralizado. El reloj avanzaba inexorablemente. En la sala del Consejo Galáctico, la discusión había alcanzado niveles sin precedentes. Algunos miembros argumentaban que esta era precisamente la prueba de que los humanos eran demasiado peligrosos. Encontraron nuestra base. Desarrollaron tecnología para detectarnos, exclamaba Brax. Si les damos más conocimiento, ¿quién sabe lo que harán con él? Otros, liderados por Lumi, veían una oportunidad única. En 2000 años, ninguna especie nos ha buscado para pedir ayuda para salvar su propio mundo. Siempre buscan armas, poder, ventajas. Estos humanos son diferentes. Mientras el debate continuaba, los sensores de la estación detectaron múltiples lanzamientos desde la superficie terrestre. Esta vez, no eran transmisores. Eran misiles armados, dirigidos al búnker de Carlos. Misiles armados detectados. Objetivo: coordenadas del búnker terrestre, anunció el sistema de la estación lunar. Tiempo estimado de impacto: 3 minutos y 40 segundos. Sirex observó los rostros de sus compañeros de consejo. 2 milenios de protocolos inquebrantables estaban a punto de desmoronarse con la decisión que tomaran en los próximos minutos. Tenemos que advertirles, dijo finalmente. Eso sería interferencia directa, protestó Brax. Sabes las consecuencias. La alternativa es observar cómo mueren aquellos que se atrevieron a buscarnos para salvar su mundo, no para destruirlo, respondió Sirex, acercándose al comunicador. No vine desde el otro lado de la galaxia para ser testigo silencioso de otra extinción. En el búnker, ajenos a la amenaza que se aproximaba, Carlos y Elena celebraban el contacto establecido. Por primera vez en la historia documentada de la humanidad, tenían prueba irrefutable de vida inteligente más allá de la Tierra. Si logramos que compartan su conocimiento, podríamos cambiar el rumbo, dijo Elena, sus ojos brillando con esperanza mientras analizaba los datos de la comunicación alienígena. Sus patrones de energía sugieren tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. Carlos asintió, pero la preocupación nublaba su expresión. El problema no es la tecnología, Elena, es la voluntad. ¿Cuántos escucharán? Los líderes mundiales están demasiado comprometidos con el camino de la guerra. La comunicación con la estación lunar se interrumpió brevemente, luego volvió con urgencia. La imagen de Sirex apareció, sus 4 ojos parpadeando rápidamente. Carlos, tienen que evacuar inmediatamente. Misiles armados se dirigen hacia su posición. El búnker estalló en actividad. Las alarmas sonaron mientras el equipo de Carlos buscaba frenéticamente rutas de escape. Habían construido el refugio para sobrevivir a muchas amenazas, pero un ataque directo con armamento pesado no era una de ellas. Tenemos túneles de emergencia, pero no llegaremos lo suficientemente lejos a tiempo, explicó Carlos, la calma en su voz contrastando con el caos a su alrededor. En la base militar, el general Rodríguez observaba la trayectoria de los misiles con satisfacción fría. Para él, los Guardianes de la Paz eran traidores, aliados con fuerzas externas para debilitar la posición de la humanidad en un momento crítico. Confirmen impacto y preparen el comunicado oficial, ordenó. Diremos que era una célula terrorista intentando sabotear nuestras defensas. Lo que el general no sabía era que su operación ya no era secreta. A través de la red global de los Guardianes de la Paz, imágenes del lanzamiento se filtraban a periodistas y líderes moderados en todo el mundo. La narrativa estaba cambiando minuto a minuto. En la estación lunar, Lumi se acercó a Sirex con una propuesta sin precedentes. Podemos desviar esos misiles, susurró. Tenemos la tecnología. Eso violaría cada protocolo existente, respondió Sirex, aunque su tono revelaba que ya estaba considerando la idea. Los protocolos fueron escritos para impedir que interfiriéramos en el desarrollo natural de las especies, argumentó Lumi. Pero este ataque no es natural. Es una facción eliminando a otra precisamente porque buscan paz.
El tiempo se agotaba. En la Tierra, Elena había logrado establecer un canal de transmisión global. Si lograban sobrevivir los próximos minutos, podrían transmitir evidencia del contacto alienígena a cada rincón de el planeta. 2 minutos para impacto, anunció uno de los técnicos en el búnker. Su voz quebrándose, Carlos miró directamente a la pantalla donde la imagen de Sirex seguía presente. Si no sobrevivimos, otros continuarán nuestro trabajo. Hay guardianes en cada país, en cada ciudad. No pueden silenciarnos a todos. En ese momento, en capitales de todo el mundo, las comunicaciones gubernamentales interceptadas por los guardianes revelaban planes de guerra que iban mucho más allá de lo que las poblaciones habían sido informadas. No era solo un conflicto por recursos o territorios. Algunos líderes planeaban usar el caos para implementar sistemas de control sin precedentes. La filtración simultánea de estos documentos creaba las primeras grietas en la narrativa oficial. Ciudadanos en docenas de países comenzaban a cuestionar los motivos reales detrás de la inminente guerra. En la estación lunar, Sirex tomó la decisión más difícil de su carrera. Inicien el protocolo de intervención mínima, ordenó, ignorando las protestas de varios consejeros. Objetivo: desviar los misiles terrestres hacia una zona deshabitada. La tecnología del Consejo Galáctico, desarrollada durante milenios, podía alterar sutilmente los campos gravitacionales alrededor de objetos en movimiento. Era un sistema diseñado originalmente para desviar asteroides peligrosos, nunca antes usado para interferir en conflictos planetarios. 60 segundos para impacto, informó el sistema de la estación. En el búnker, Carlos reunió a su equipo por última vez. Pase lo que pase en los próximos minutos, recuerden por qué estamos aquí, dijo con voz firme. No luchamos contra otros humanos. Luchamos contra la idea de que la violencia es inevitable, de que somos incapaces de evolucionar más allá de nuestros instintos primitivos. Elena, trabajando frenéticamente en su terminal, levantó la vista con expresión de asombro. Carlos, los misiles están cambiando de curso. En pantallas de todo el búnker, los puntos que representaban los misiles comenzaron a desviarse de su trayectoria original, como si fueran empujados por una fuerza invisible. El general Rodríguez observaba el mismo fenómeno con incredulidad y furia creciente. ¿Qué demonios está pasando? Recuperen el control. No podemos, señor, respondió un técnico, pálido. No es un fallo de sistemas. Algo está alterando físicamente la trayectoria. En ese preciso instante, en la estación lunar, una alarma diferente comenzó a sonar. Los sensores detectaban activación masiva de sistemas militares en todo el planeta. Como si respondieran a una señal invisible, bases de misiles en todos los continentes preparaban lanzamientos simultáneos. El conflicto global está comenzando, anunció Lumi, su luz titilando con preocupación. Nuestra intervención con los misiles ha sido detectada. Sirex comprendió el error fatal que habían cometido. Al intentar salvar a los guardianes de la paz, habían proporcionado a los líderes militares la prueba que necesitaban: interferencia extraterrestre. Todos los sistemas a máxima potencia, ordenó Sirex. Preparen el protocolo de emergencia universal. En sus 3000 años de existencia, el Consejo Galáctico solo había implementado dicho protocolo una vez, cuando una civilización avanzada había desarrollado armas capaces de crear distorsiones en el tejido mismo del espacio-tiempo. Mientras tanto, en el búnker, la comunicación con la estación lunar se había restablecido. La imagen de Sirex mostraba ahora una actividad frenética en el fondo. Carlos, la situación ha escalado. Sus líderes militares están interpretando nuestra intervención como una confirmación de sus peores temores. Están preparando un ataque global. Elena se acercó a la pantalla, su mente científica procesando implicaciones. ¿Tienen forma de comunicarse con todos los gobiernos simultáneamente? De demostrarles que no son una amenaza. Eso violaría cada protocolo existente, respondió Sirex. Los protocolos ya están rotos, replicó Carlos. La pregunta es, ¿qué valor tienen ahora, cuando millones de vidas están en juego? En ese momento, los sensores del búnker detectaron algo nuevo. No eran más misiles, sino aeronaves aproximándose rápidamente. Fuerzas especiales enviadas para asegurar el área y capturar a los sobrevivientes. Tenemos menos de 10 minutos antes de que lleguen, informó uno de los técnicos. En pantallas de todo el mundo, las programaciones regulares se interrumpían con anuncios de emergencia.
Líderes de las principales potencias aparecían con expresiones sombrías, hablando de amenazas sin precedentes y necesidad de unidad frente a interferencia extraterrestre. La humanidad estaba a punto de unirse, pero no en paz como los guardianes habían soñado, sino en guerra contra un enemigo que apenas comenzaban a comprender en la estación lunar. Sirex observó cómo los consejeros se preparaban para la evacuación. El protocolo dictaba abandonar el sistema antes de que la especie local se volviera hostil. «No podemos irnos», dijo finalmente, su voz cortando el caos de los preparativos. «No esta vez». Los consejeros se detuvieron, mirándolo con mezcla de asombro y horror. «Si abandonamos ahora, condenamos a esta especie», continuó Sirex, «y a todos los que, como Carlos y sus guardianes, representan lo mejor de ella». «¿Qué propones entonces?», preguntó Brax, sus escamas cambiando un tono que reflejaba curiosidad genuina. «Revelarnos completamente», respondió Sirex. «No a los líderes. A todos». El silencio que siguió a la propuesta de Sirex fue absoluto. Ni siquiera los sistemas de la estación emitían sonido alguno, como si la misma tecnología contuviera la respiración ante semejante idea. «Revelar nuestra existencia a una población entera es», comenzó Brax, buscando palabras. «Una violación de cada principio que hemos mantenido durante milenios», completó Lumi, «y posiblemente nuestra única opción». En el búnker terrestre, Carlos y Elena preparaban la última defensa, mientras las fuerzas especiales se acercaban. El equipo trabajaba para asegurar que toda la información recopilada sobre el Consejo Galáctico se transmitiera automáticamente a servidores su respaldo en todo el mundo si el búnker caía. 5 minutos antes de que lleguen, anunció un técnico, la imagen de Sirex parpadeó en la pantalla principal. «Carlos, necesitamos tu ayuda para algo sin precedentes. Vamos a establecer contacto directo con la población de tu planeta». Carlos levantó la mirada, asombrado. «¿Toda la población? ¿Cómo?» «Tenemos tecnología para interceptar temporalmente sistemas de comunicación global, pero necesitamos que tu equipo coordine y traduzca. Nuestra comprensión de las culturas humanas es teórica, la tuya es vivida». Elena se acercó a la pantalla, su mente científica procesando las implicaciones. «Si hacen esto, no hay vuelta atrás. Para ustedes ni para nosotros». «Lo sabemos», respondió Sirex, mientras preparaban esta intervención sin precedentes. En el espacio profundo, más allá de la órbita de Plutón, algo se movía. Sensores avanzados de la estación lunar detectaron la anomalía, pero en medio del caos, nadie prestó atención a la alarma de baja prioridad en la Tierra. La situación empeoraba por minuto. Las fuerzas armadas de las principales potencias entraban en estado de alerta máxima. Submarinos nucleares abandonaban sus puertos, bombarderos estratégicos despegaban, todos preparados para un conflicto que ahora tenía un nuevo objetivo, la amenaza extraterrestre. El general Rodríguez, desde su base en las montañas, recibía nuevas órdenes. Ya no se trataba solo de neutralizar a los guardianes de la paz. Ahora debían capturar a cualquier sobreviviente para interrogatorio. La información sobre la ubicación exacta de la base alienígena era prioritaria. «Señor», interrumpió un oficial joven, «hay algo extraño en los misiles desviados. No explotaron». El general miró las pantallas con suspicacia. Los 5 misiles que habían lanzado contra el búnker habían sido redirigidos hacia una zona deshabitada en las montañas, pero ninguno había detonado. «Envíen un equipo de reconocimiento», ordenó. «Quiero saber exactamente qué está pasando con esos misiles». En la estación lunar, los preparativos para la transmisión global estaban casi completos cuando un analista se acercó nerviosamente a Sirex. «Comandante, hay algo que debería ver», dijo, mostrando los datos de los sensores de largo alcance. «Detectamos una nave acercándose desde el espacio profundo. No corresponde a ningún perfil conocido del Consejo». Sirex observó los datos, su expresión cambiando a una de profunda preocupación. «Amplíen y verifiquen». La imagen mejorada reveló una nave de diseño completamente desconocido, avanzando rápidamente hacia el sistema solar. «Imposible», murmuró Brax, acercándose a las pantallas. «No hay otras civilizaciones espaciales en este sector». «Aparentemente, estábamos equivocados», respondió Sirex. En el búnker, los guardianes trabajaban frenéticamente para establecer la red de comunicación mientras escuchaban explosiones cada vez más cercanas. Las fuerzas especiales habían encontrado la entrada principal y comenzaban el asalto. 2 minutos antes de que penetren las defensas interiores,
informó un técnico, su voz tensa pero controlada. Carlos miró a Elena y luego a la imagen de Sirex en la pantalla. No vamos a sobrevivir para ver esto, ¿verdad? Antes de que Sirex pudiera responder, la conexión se interrumpió brevemente. Cuando volvió, su expresión había cambiado completamente. La situación ha evolucionado, dijo el comandante alienígena. Estamos detectando otra nave aproximándose a su sistema solar. No es el Consejo Galáctico. Elena se acercó a la pantalla, olvidando momentáneamente el peligro inminente. ¿Otra especie alienígena? ¿Quiénes son? No lo sabemos, respondió Sirex. Y eso, en nuestros 2000 años de exploración espacial, nunca ha sucedido. En ese momento, en bases militares de todo el mundo, los sensores terrestres más avanzados comenzaban a detectar la misma anomalía. Algo masivo se acercaba a la Tierra, algo que no era un asteroide o cualquier otro fenómeno natural. El general Rodríguez recibió la alerta en su terminal. Sus ojos se abrieron con asombro mientras procesaba los datos preliminares. Cualquier pensamiento sobre los guardianes de la paz quedó momentáneamente olvidado. Confirmen esto inmediatamente, ordenó, y contacten al alto mando. En el espacio, la misteriosa nave había acelerado, su tecnología de propulsión desafiando lo que incluso el Consejo Galáctico consideraba posible. A ese ritmo, alcanzaría la órbita terrestre en menos de una hora. Tenemos que replantearnos todo, dijo Sirex a su consejo. Si hay otra civilización avanzada en esta región, y ha permanecido oculta incluso para nosotros, podría ser la razón por la que los humanos desarrollaron tecnología de detección tan rápidamente, completó Lumi, su brillo pulsando con lo que en su especie equivalía a excitación. Tal vez no fuimos los primeros en contactarlos. En el búnker, las explosiones se intensificaban. Las fuerzas especiales habían penetrado el primer nivel de seguridad. Carlos ordenó la destrucción de equipos sensibles mientras mantenía la comunicación con la estación lunar. Si hay otra especie involucrada, ¿por qué esperar hasta ahora para rebelarse?, preguntó. Quizás estaban esperando que nosotros lo hiciéramos primero, respondió Sirex, su mente analizando posibilidades. O tal vez, la comunicación se cortó completamente. En el búnker, las luces parpadearon y luego se apagaron, reemplazadas por la iluminación de emergencia. Han cortado la energía principal, informó Elena. Generadores de respaldo activados, pero no durarán mucho. Carlos miró a su equipo reducido, cada rostro mostrando determinación a pesar del miedo. Habían dedicado sus vidas a prevenir la guerra, a buscar un futuro donde la humanidad pudiera alcanzar las estrellas sin llevar consigo sus peores instintos. No dejen que capturen los datos, ordenó. Si caemos, la red global debe continuar. En ese momento, algo inesperado sucedió. Las explosiones cesaron abruptamente. El silencio resultante era casi más inquietante que el caos anterior. ¿Qué está pasando?, susurró uno de los técnicos. Las comunicaciones del búnker captaron fragmentos de conversaciones de las fuerzas de asalto. Palabras como retirada y nueva prioridad se repetían con urgencia. Elena trabajaba frenéticamente en restablecer comunicación con la estación lunar. Algo ha cambiado. Las fuerzas de asalto están retirándose. Mientras tanto, en bases militares de todo el mundo, se producía un fenómeno sin precedentes. Los sistemas de defensa, desde radares hasta satélites, comenzaban a fallar sistemáticamente. No era un ataque convencional. Simplemente dejaban de funcionar, como si una fuerza invisible los apagara gentilmente. El general Rodríguez observaba con horror cómo una tras otra, las pantallas de su centro de mando se oscurecían. ¿Qué demonios está pasando? Recuperen los sistemas. No podemos, señor, respondió un técnico, su voz quebrada por el pánico. No es un ciberataque. Los sistemas simplemente se apagan. En la estación lunar, la situación era igual de desconcertante. Sistemas diseñados para resistir las condiciones más extremas del espacio comenzaban a fallar sin explicación aparente. La nave desconocida ha acelerado, informó un analista, usando equipos de respaldo analógicos para seguir monitoreando la situación. Estará aquí en 20 minutos. Sirex miró a su consejo, todos igualmente perplejos. En milenios de exploración espacial, jamás habían encontrado una tecnología capaz de neutralizar los sistemas del Consejo a distancia. Evacúen la estación, ordenó finalmente. Protocolo de emergencia total. ¿Y los humanos?, preguntó Lumi,
Sirex miró hacia la Tierra, el planeta azul que había estudiado durante siglos. No podemos abandonarlos, no ahora, especialmente si hay otra especie involucrada. En ese momento, en todas las pantallas funcionales, tanto en la Tierra como en la estación lunar, apareció un mensaje. No estaba en ningún idioma conocido, pero de alguna manera, todos podían entenderlo. Observadores del Consejo, guardianes humanos, por fin nos encontramos. En el búnker, Carlos y Elena intercambiaron miradas de asombro. La comunicación no venía de la estación lunar, sino directamente de la nave que se aproximaba. ¿Quiénes son?, preguntó Carlos, sabiendo que probablemente no obtendría respuesta. Para su sorpresa, la respuesta llegó inmediatamente. Somos los que vinieron antes, los que sembraron los mundos, incluido el suyo. Hemos estado esperando, observando, y ahora, el tiempo de la intervención ha llegado. En la estación lunar, Sirex sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las implicaciones eran abrumadoras. Si esta especie decía la verdad, todo lo que el Consejo Galáctico creía sobre la evolución de la vida en la galaxia podría ser incorrecto. El Consejo Galáctico ha mantenido la paz entre las estrellas durante milenios, respondió Sirex, esperando que su mensaje fuera recibido. Respetamos a todas las especies y su derecho a desarrollarse naturalmente. La respuesta fue inmediata, como si la distancia espacial no significara nada para los recién llegados. Paz entre estrellas vacías no es paz verdadera, comandante Sirex. Observar no es comprender. Y lo que está a punto de suceder en la Tierra cambiará el destino de la galaxia para siempre. El silencio que siguió a aquella misteriosa declaración pareció extenderse eternamente. En el búnker, Carlos y Elena permanecían inmóviles frente a la pantalla, procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. En la estación lunar, Sirex y el Consejo Galáctico observaban impotentes cómo sus sistemas continuaban fallando uno tras otro. ¿Qué quieren decir con lo que está a punto de suceder?, preguntó finalmente Carlos, su voz firme a pesar del miedo que sentía. No hubo respuesta inmediata. En ese momento, los sensores del búnker captaron algo extraordinario. La nave desconocida había entrado en órbita terrestre, pero en lugar de mantener distancia como cabría esperar, descendía hacia la atmósfera. «Es imposible», murmuró Elena, analizando los datos. «Una nave de ese tamaño no puede ingresar a la atmósfera sin desintegrarse». Sin embargo, lo imposible sucedía ante sus ojos. La enorme nave, al menos 5 veces mayor que la estación lunar del Consejo, descendía suavemente como si las leyes de la física fueran meras sugerencias en la base militar del general Rodríguez. El caos era absoluto. Todos los sistemas electrónicos habían fallado, incluidas las comunicaciones con el alto mando. Usando equipos de radio análogos, el general recibía informes fragmentados de bases en todo el mundo. Todas reportaban el mismo fenómeno inexplicable. «Señor», llamó un joven oficial, su rostro pálido bajo la luz de las lámparas de emergencia. «Hay algo sobre nosotros. Algo enorme». El general salió al exterior, seguido por sus oficiales. Lo que vieron les heló la sangre. Una estructura colosal, de forma imposible de describir con palabras humanas, se cernía sobre ellos, bloqueando el cielo como una segunda luna. Mientras tanto, en la estación lunar, Sirex había tomado una decisión desesperada. «Preparen la nave de exploración», ordenó. «Voy a descender a la superficie terrestre». «Comandante, eso viola todos los protocolos existentes», protestó Brax, aunque sin verdadera convicción. Los protocolos parecían irrelevantes ahora. «Si estos seres dicen la verdad, si realmente sembraron los mundos, entonces todo lo que creíamos saber es incorrecto», respondió Sirex. «No puedo quedarme aquí observando». En el búnker de los guardianes, las pantallas se iluminaron nuevamente. Esta vez, no con texto, sino con imágenes. Carlos, Elena y los demás observaron asombrados escenas de la Tierra primitiva, después imágenes de otros planetas, todos albergando vida en diferentes etapas de evolución. «Nos muestra su trabajo», susurró Elena. «Son jardineros cósmicos». Las imágenes continuaron, mostrando ahora civilizaciones alienígenas, algunas claramente más avanzadas que la humanidad, otras apenas comenzando su camino tecnológico. Todas parecían estar en paz, cooperando entre sí. «Esta es la galaxia que podría ser», dijo una voz en sus mentes, de alguna manera comprensible para todos a pesar de no usar ningún idioma conocido. «La galaxia que debería ser».
Las imágenes cambiaron, mostrando ahora el espacio profundo. Algo se movía entre las estrellas, algo vasto y oscuro, consumiendo luz y materia a su paso. Esto es lo que viene, continuó la voz, lo que siempre ha venido, la razón por la que sembramos vida, por la que cultivamos inteligencia, la amenaza que el Consejo Galáctico nunca detectó en su vigilancia superficial. En la nave de exploración, Sirex descendía hacia la atmósfera terrestre, rompiendo cada regla que había jurado proteger durante siglos. A través de sus sistemas de respaldo, captaba fragmentos de la transmisión que la nave misteriosa enviaba a la Tierra. Una amenaza mayor, murmuró para sí mismo. ¿Cómo es posible que nunca la detectáramos? La respuesta llegó como si los seres pudieran escuchar sus pensamientos. Porque observan sin participar, comandante. Miden sin comprender. La verdadera sabiduría requiere involucrarse. En bases militares de todo el mundo, los mismos mensajes e imágenes aparecían en cualquier dispositivo que aún funcionara. El general Rodríguez observaba, su rostro una máscara de incredulidad, mientras la pretensión de control se desvanecía. Los planes de guerra, las estrategias, las alianzas, todo parecía absurdamente pequeño frente a lo que estaban presenciando, de repente, en el búnker de los guardianes, en la nave de Sirex, en la base militar, en todo dispositivo funcional en el planeta, apareció una imagen final. La Tierra, vista desde el espacio, pero no como la conocían. En esta visión, el planeta brillaba con una red de luz que conectaba ciudades y continentes, extendiéndose hacia el espacio, uniéndose con luces similares de otros mundos. Este es el propósito, dijo la voz. Esta es la razón por la que alentamos la evolución de la vida inteligente en toda la galaxia. Solo unidos pueden enfrentar lo que viene. Carlos se acercó más a la pantalla, su mente luchando por comprender. ¿Qué quieren de nosotros? Queremos que elijan, respondió la voz. No interferiremos directamente. Nunca lo hacemos, pero podemos mostrarles el camino. En ese momento, la nave de Sirex aterrizó cerca del búnker de los guardianes. Usando tecnología que ni siquiera el Consejo conocía, los misteriosos seres habían guiado al comandante alienígena precisamente hacia donde necesitaba estar. Mientras tanto, algo extraordinario sucedía en ciudades de todo el mundo. Las personas salían a las calles, mirando al cielo donde la enorme nave era visible para todos. Pero en lugar de pánico, una extraña calma se extendía. De alguna manera, todos comprendían que este era un momento decisivo. En la base militar, el general Rodríguez recibía informes desconcertantes. Las tropas desplegadas, preparadas para la guerra inminente, reportaban que los civiles no estaban huyendo. Se estaban reuniendo. En plazas, parques, techos de edificios, millones de personas miraban hacia arriba. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró uno de sus oficiales. Una mujer joven con expresión pensativa respondió inesperadamente. Creo que están esperando que tomemos una decisión, señor. ¿Nosotros? ¿Qué decisión? La oficial miró directamente al general, algo inusual en la rígida jerarquía militar. Si continuamos el camino hacia la guerra, o elegimos algo diferente. En el búnker, las puertas se abrieron. Carlos y Elena, preparados para enfrentar fuerzas especiales, se sorprendieron al ver una figura claramente no humana. Sirex entró cautelosamente, sus 4 ojos parpadeando mientras se adaptaban a la iluminación interior. Era la primera vez en la historia documentada que un ser del Consejo Galáctico pisaba la superficie terrestre. El momento que debería haber sido el contacto más significativo en la historia de la humanidad ahora parecía casi secundario, eclipsado por la presencia de los misteriosos sembradores. Carlos, saludó Sirex, su voz traducida por un dispositivo en su traje. La situación ha evolucionado más allá de nuestras previsiones. Eso es quedarse corto, respondió Carlos con una sonrisa tensa. Aparentemente hemos sido parte de un experimento galáctico durante toda nuestra existencia. Elena se acercó, estudiando a Sirex con fascinación científica. El Consejo nunca sospechó de estos seres. Nunca, admitió Sirex. Siempre creímos ser los exploradores más avanzados de este sector galáctico. En ese momento, una luz suave inundó el búnker. No venía de ninguna fuente identificable. Simplemente estaba presente, como si el aire mismo brillara. Una figura comenzó a formarse en el centro de la habitación, no completamente sólida pero claramente visible. Era imposible describirla en términos humanos. No era humanoide como Sirex,
ni estaba hecha de luz como algunos miembros del Consejo. Era a la vez sólida y fluida, presente y ausente, singular y múltiple. El tiempo se agota, dijo la entidad, su voz resonando directamente en sus mentes. La amenaza que hemos contenido durante eones está despertando. Necesitamos que todas las especies inteligentes se unan. ¿Por qué los humanos? Preguntó Carlos. Somos primitivos comparados con el Consejo Galáctico y aparentemente mucho más comparados con ustedes. La entidad pareció cambiar de forma, como si la pregunta misma alterara su composición. Porque ustedes son únicos, respondió. De todas las especies que hemos sembrado, los humanos poseen una característica que ni siquiera nosotros comprendemos completamente. ¿Qué característica? Preguntó Elena. La capacidad de cambiar radicalmente en muy poco tiempo, de estar al borde de la autodestrucción un momento y de alcanzar alturas increíbles al siguiente. Su imprevisibilidad es su mayor fortaleza. Sirex asintió, comprendiendo finalmente lo que lo había fascinado de los humanos durante siglos de observación. Por eso nunca pudimos predecir su desarrollo con precisión. La entidad continuó. Necesitamos esa capacidad para enfrentar lo que viene. El Consejo Galáctico tiene sabiduría y tecnología. Nosotros tenemos conocimiento ancestral, pero los humanos tienen adaptabilidad y creatividad en una escala que ninguna otra especie posee. En ese momento, en todo el planeta, las comunicaciones se restablecieron simultáneamente. Pero en lugar de caos, lo que siguió fue un fenómeno sin precedentes. En todas las pantallas, en todos los idiomas, aparecía la misma imagen, la representación de la amenaza galáctica que se aproximaba, junto con una visión de cómo la cooperación entre especies podría enfrentarla. Les estamos mostrando esto a todos, explicó la entidad, no solo a líderes o elegidos. Cada ser humano debe decidir. En capitales de todo el mundo, los líderes militares y políticos observaban impotentes cómo sus poblaciones recibían información que ellos no podían controlar. El general Rodríguez veía cómo sus soldados bajaban las armas, mirando las pantallas con asombro. ¿Qué hacemos, señor?, preguntó un oficial. Por primera vez en su carrera, el general no tenía respuesta. En el búnker, Carlos comprendió lo que estaba sucediendo. Están democratizando el contacto. No están permitiendo que unos pocos decidan por todos. Precisamente, confirmó la entidad. La historia galáctica nos ha enseñado que las decisiones tomadas por élites rara vez representan la verdadera voluntad de las especies. Sirex contemplaba todo con una mezcla de asombro y preocupación. El Consejo nunca ha considerado un enfoque así. Siempre asumimos que debíamos mantener distancia, observar sin interferir. Y esa es precisamente la razón por la que nunca detectaron la amenaza real, respondió la entidad. La verdadera sabiduría requiere involucrarse. De repente, la entidad pareció cambiar, su forma volviéndose más definida, más humana. Miró directamente a Carlos, luego a Elena, finalmente a Sirex. Ahora viene la verdadera prueba, dijo, porque no somos quienes dijimos ser. El búnker se sumió en un silencio absoluto. Sirex dio un paso atrás, instintivamente preparándose para una amenaza. No somos sembradores de vida, continuó la entidad. Somos prueba final. El examen que toda especie inteligente debe superar antes de unirse verdaderamente a la comunidad galáctica. La revelación cayó como un rayo. Todo había sido una elaborada prueba. ¿La amenaza no es real?, preguntó Elena, intentando procesar esta nueva información. La amenaza es real, respondió la entidad, pero no es lo que les mostramos. La verdadera amenaza siempre ha sido la misma, la capacidad de las especies inteligentes para destruirse a sí mismas antes de alcanzar la madurez necesaria para la cooperación galáctica. Miró a Sirex. El Consejo Galáctico ha fallado esta prueba durante milenios, al elegir la observación pasiva en lugar del compromiso auténtico. Luego miró a Carlos y Elena. Los humanos estaban a punto de fallar también, al elegir la guerra sobre la paz. ¿Entonces qué ocurre ahora?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. La entidad sonrió, un gesto sorprendentemente humano. Ahora comienza lo interesante. La humanidad ha visto más allá de sus fronteras. El Consejo ha visto más allá de sus limitaciones, y la verdadera comunidad galáctica espera su decisión. En ese preciso instante, en todo el planeta, las personas experimentaron algo extraordinario, una sensación de conexión, no solo entre humanos, sino con algo más grande, más antiguo,
más sabio. No era control mental ni manipulación. Era simplemente conciencia expandida. El general Rodríguez lo sintió también, dejando caer su radio mientras comprendía la magnitud de lo que había estado a punto de ocurrir. La guerra que había parecido inevitable ahora se revelaba como lo que realmente era. Una elección, no un destino. En la estación lunar, los consejeros experimentaban la misma revelación. Milenios de observación pasiva habían creado una brecha entre ellos y las especies que estudiaban, una brecha que nunca habían reconocido hasta este momento, y en el búnker, Carlos, Elena y Sirex comprendían que habían sido catalizadores de algo mucho mayor que ellos mismos. La humanidad siempre ha estado en una encrucijada, dijo finalmente la entidad, como todas las especies inteligentes antes que ustedes. El camino que elijan ahora determinará no solo su futuro, sino el de la galaxia entera. La entidad comenzó a desvanecerse, su luz disminuyendo gradualmente. Pero sus últimas palabras sonaron claramente. Estamos esperando su respuesta. Y por primera vez en eones, estamos esperanzados. El silencio que siguió a la partida de la entidad se extendió por varios minutos. Carlos, Elena y Sirex permanecieron inmóviles, procesando todo lo que habían presenciado. El búnker, que hace apenas unas horas era un refugio desesperado contra fuerzas militares, ahora parecía un lugar sagrado, tocado por algo más allá de la comprensión humana o alienígena. ¿Creen que fue real?, preguntó finalmente Elena, su voz apenas un susurro. ¿O fue algún tipo de alucinación colectiva? Sirex extendió uno de sus apéndices hacia un panel de control cercano, sus 4 ojos parpadeando mientras analizaba los datos. Los sensores captaron todo. Energía, materia, presencia. Fue real, aunque no como lo entendemos tradicionalmente. Carlos se acercó a una de las pantallas que mostraba imágenes del exterior. Las fuerzas que habían estado asaltando el búnker se habían retirado completamente. En su lugar, pequeños grupos de civiles se aproximaban cautelosamente, atraídos por los eventos extraordinarios que todos habían presenciado. «El mundo ha cambiado», murmuró. «En unas pocas horas, todo ha cambiado». Mientras tanto, en capitales de todo el planeta, un fenómeno sin precedentes ocurría. Líderes mundiales, algunos que habían estado al borde de declarar guerra total apenas unas horas antes, solicitaban reuniones de emergencia, pero no para coordinar ataques, sino para discutir lo que todos habían experimentado. El general Rodríguez observaba desde su base mientras sus superiores le ordenaban stand-by. No habría asalto al búnker. No habría guerra preventiva contra amenazas extraterrestres. En cambio, diplomáticos y científicos estaban siendo movilizados. 30 años en el ejército, comentó a su asistente, y nunca imaginé que vería algo así. En la estación lunar, los consejeros restantes recibían comunicaciones de Sirex. El comandante había tomado una decisión que cambiaría para siempre la naturaleza del Consejo Galáctico. Permaneceré en la Tierra, informaba, no como observador, sino como embajador. El tiempo de mirar desde lejos ha terminado. Lumi, cuya especie expresaba emociones a través de variaciones en su luminosidad, brillaba con un tono que ninguno de los otros consejeros había visto antes, esperanza mezclada con humildad. 2000 años de protocolos, respondió, y en un día descubrimos que quizás estuvimos equivocados todo este tiempo. En el búnker, Carlos recibía comunicaciones de guardianes de la paz de todo el mundo. Los mensajes eran sorprendentemente similares. Personas que habían sido marginadas por buscar alternativas a la guerra ahora eran consultadas por autoridades desconcertadas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de los técnicos, un joven que había sacrificado una prometedora carrera académica para unirse a los guardianes. Carlos miró a Elena, luego a Sirex. «Construimos puentes», respondió simplemente, «entre naciones, entre especies, entre estrellas». En las semanas siguientes, el mundo que había estado al borde de la autodestrucción comenzó un proceso de transformación. No fue instantáneo ni mágico. Los conflictos persistieron, la desconfianza continuó. Pero algo fundamental había cambiado en la conciencia colectiva. 2 meses después del evento que ya se conocía simplemente como el Contacto, Carlos se encontraba en una sala de conferencias de las Naciones Unidas. A su lado estaba Elena, ahora responsable de un nuevo departamento internacional dedicado a estudiar la información compartida durante el breve encuentro, y junto a ellos, causando todavía asombro entre diplomáticos y líderes mundiales, estaba Sirex, el primer representante oficial de una civilización extraterrestre en la historia de la humanidad. «No sabemos cuándo volverán»,
explicaba Carlos a la asamblea. No sabemos si pasamos su prueba o si simplemente nos dieron tiempo para reconsiderar nuestras acciones. Pero lo que sí sabemos es que no estamos solos, y que tenemos una oportunidad que pocas civilizaciones reciben. El general Rodríguez, ahora reasignado como enlace militar con el nuevo Departamento de Cooperación Interplanetaria, observaba desde un costado de la sala. Había sido uno de los primeros en reconocer la magnitud del cambio necesario, sorprendiendo a quienes lo consideraban un halcón militar inflexible. La verdadera fuerza, había dicho en su primera reunión con Carlos, es saber cuándo cambiar de dirección. En la órbita lunar, la estación del Consejo Galáctico experimentaba su propia transformación. Por primera vez en su milenaria historia, representantes de una especie en desarrollo habían sido invitados a bordo. Científicos y diplomáticos terrestres aprendían y compartían, creando las bases para una relación que ninguna de las partes había imaginado posible una tarde. Mientras Carlos contemplaba el atardecer desde una terraza en Nueva York, Elena se unió a él con nuevos datos en su tablet. Hemos detectado señales, dijo con excitación apenas contenida. Siguiendo los métodos que Cires compartió, encontramos transmisiones de al menos 3 civilizaciones diferentes en sistemas cercanos. Carlos sonrió, recordando aquellos días oscuros en el búnker cuando creía que el fin estaba cerca. Así que realmente no estamos solos. Nunca lo estuvimos, respondió Elena. Solo estábamos demasiado ocupados peleando entre nosotros para notarlo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Carlos reflexionó sobre el extraordinario camino que la humanidad había recorrido en tan poco tiempo. De estar al borde de una guerra global a prepararse para sus primeros pasos genuinos hacia las estrellas, el Consejo Galáctico había aprendido que observar sin participar era una forma de ceguera. Los humanos habían aprendido que la verdadera fuerza no estaba en las armas, sino en la capacidad de cooperar frente a desafíos mayores. Y en algún lugar entre las estrellas, aquellos seres misteriosos que habían puesto a prueba ambas civilizaciones observaban con interés renovado. La verdadera prueba apenas comenzaba. Pero por primera vez en eones, como habían dicho antes de partir, había razones para la esperanza. La noche cayó sobre la Tierra, un pequeño planeta azul que finalmente había encontrado su lugar en una comunidad galáctica mucho más grande y antigua de lo que sus habitantes habían imaginado. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Carlos supo que la humanidad nunca volvería a ver esos puntos de luz de la misma manera. No eran distantes e inalcanzables. Eran faros, posibilidades, futuros hogares. Y el camino hacia ellos comenzaba con una simple decisión. Elegir la paz sobre el conflicto, la cooperación sobre la dominación, la esperanza sobre el miedo. La historia apenas comenzaba.